Ustedes me dicen a qué horas comenzamos. Sí, muy bien, maestra. Si gusta, ya iniciamos. Buenas noches a todos. Hoy comenzamos con el módulo 2, que son las consideraciones generales para la evaluación de la tortura y los malos tratos. Con la maestra, nuestra ponente, la maestra María Antonieta Castañeda Álvarez. Ella es licenciada en Criminología por la Universidad Mesoamericana. Tiene una maestría en Derecho Penal y Criminalística por el Colegio Mexicano de Estudios de Posgrados Jurídicos y Económicos de Cuernavaca, Morelos. Es diplomada en Psicología Forense por la Universidad Mesoamericana Campus Morelos. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. Es perito certificado en Psicología Forense por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Es perito certificado para la realización de peritajes del Protocolo de Estambul por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Es exdirectora general del Centro de Medidas Privativas de Libertad para los Adolescentes en el estado de Morelos. Es exdirectora de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos, y es perito particular para víctimas y victimarios de delitos sexuales, evaluación a víctimas de tortura. Buenas noches, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros y si gusta, iniciamos. Gracias, licenciada. Pues sí, vamos a comenzar. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a, como acaba de decir Leonor, vamos a iniciar con el segundo módulo y dentro de este módulo va a haber temas que van a ir complementando lo que ustedes ya vieron en el módulo anterior y de alguna manera todo lo que vamos a ir avanzando, pues va a ir con, va a ir más adelante complementándose e interrelacionándose. Entonces es importante que vayan haciendo ustedes esa parte de la correlación entre la información que vamos a ir viendo en este módulo. Vamos a tener ahí unas clases conmigo, no recuerdo cuántas son, creo que son como 6 u 8, pero vamos a estar aquí algunos días. La, el- la clase del día de hoy habla como de, bueno, el módulo habla de varios elementos, pero la clase del día de hoy lo vamos exclusivamente a centrar en lo que es la parte de la ética y cómo se debe de aplicar esta ética dentro de lo que es el protocolo de Estambul. Cuando hablamos del trabajo que nosotros tenemos que realizar de manera individual y el compromiso que desde la parte como peritos profesionales, desde la parte oficial que pertenezcamos a alguna institución o ya sea desde la parte particular en donde se nos contrate para poder ser peritos particulares. Todo lo relacionado a lo que es la ética aplica de la misma manera. Cuando hablamos de un dictamen de Protocolo Estambul y la relación con la ética, va ligado, y voy a comenzar con esto antes de ir avanzando en nuestras diapositivas. Es importante que si nosotros realizamos trabajo de investigación, ya sea desde la parte médica, psicológica, o ya sea desde la parte jurídica, que bueno, finalmente la parte jurídica tiene que ver como con toda una situación de legislación, es decir, de pronto los abogados que
se presentan y llevan asuntos relacionados con este sistema de justicia oral, en caso de que no estén haciendo lo correspondiente cuando se encuentran en una sala de juicio oral, el juez tiene la obligación y lo ha hecho de esa manera en donde para la audiencia y la audiencia se difiere y se busca o manda a llamar en ese momento a alguien que conozca y que en esta parte que conozca de este sistema oral y en esta parte de poder cambiara, si estuviera algún abogado que no esté cumpliendo con los conocimientos y que no esté haciendo una adecuada defensa para el imputado, se va a buscar en todo momento que se dé este apoyo y entonces al abogado, aun cuando lo haya puesto el imputado, si no tiene los conocimientos, no podrá estar al frente. Sin embargo, cuando hablamos de la parte técnica, de la parte que nos toca a nosotros, desde el momento en que vamos a participar en una evaluación médica psicológica, estamos hablando de un médico, estamos hablando de un psicólogo, y son ellos los que al momento de realizar este tipo de trabajos tienen la responsabilidad también, al igual que los abogados, de conocer el trabajo que está realizando. Siempre cuando a nosotros se nos contrata, ya sea de forma oficial o ya sea de forma particular, y se nos pone al frente de determinada área para realizar dictámenes específicos en el área de tortura o específicos en el área de delitos sexuales o específicos en el área de daño psicológico para determinar y apoyar al daño moral. Debemos nosotros de tener la responsabilidad de conocer de eso en donde se nos está asignando podamos hacer el trabajo. Estoy hablando de pronto de la parte primordial. Todavía no entro a la parte del deber, una vez que ya estamos y que ya asumimos este tipo de función. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Bueno, lo digo de esta manera porque yo tengo ya muchos años, más de 20 años siendo perito en psicología. Eh, Estuve trabajando en la Fiscalía del Estado de Morelos, que es a donde yo radico, y posteriormente ya me jubilé y tengo varios años ya trabajando de manera independiente. Y apenas en la semana me encontré en un caso muy delicado, en donde a mí me toca estar del lado del acusado en una responsabilidad médica y en donde una chica pierde la matriz y entonces es una chica bastante joven, tiene 25 años y buscan su perito particular. Yo soy perito, pero de la contraparte, y la perito particular realiza un dictamen para el área civil en donde están buscando reparación del daño. Y entonces la perito particular de la que está realizando la demanda en contra de un médico, hace un dictamen psicológico y pone
una cantidad de dinero de acuerdo a lo que cada psicólogo, como un promedio de lo que cobran los psicólogos y el tiempo que tiene que la persona estar asistiendo a psicoterapia. Y entonces ella habla como de un promedio de 300,000 pesos. Y el problema no es la parte del dinero. Lo que quiero hacerles ver es que esta chica hace su evaluación y con lo único que lo sustenta es con pruebas proyectivas. Aplica figura humana, de Macover, y aplica a persona bajo la lluvia y aplica HTP. Obviamente, sin haber hecho la evaluación todavía, es evidente que alguien que enfrenta una situación como la que está enfrentando esta persona, pues va a tener sin duda alguna un daño. Y eso no importa de qué lado estés, o sea, no importa si estás del lado de la persona que está haciendo la demanda o estás del lado de la persona que es el demandado. Y cuando digo del lado, no es que les estés dando el lado, sino más bien estoy hablando de las partes que te contratan. Y entonces la chica también yo la cito para poder hacer la evaluación correspondiente también. Y entonces la chica se niega y dice que no, que ella no acepta ser evaluada porque obviamente así se lo sugieren los abogados, sus abogados, y entonces alegando la parte de la revictimización, lo cual es en alguna parte cierto. Y digo alguna parte porque la revictimización tiene que ver con el hecho, pero si el hecho ya no se pregunta porque ya está señalado, escrito, pues ya nada más vas a hacer como la evaluación de la personalidad y la evaluación del estado emocional, pero aquí argumentan eso. Y entonces ya no permite que se le pueda volver a evaluar y no se presenta, ¿no? Y ya metieron un oficio en donde dicen que no se va a someter a ninguna evaluación. Y está bien, yo me toca hacer una metapericial. Eh, Desde el momento en que hay una persona que está haciendo un dictamen para determinar un daño moral y que su dictamen lo basa en técnicas proyectivas, las cuales son de los años 50, pues obviamente difícilmente va a poder acreditar Hormona que el... no da esa coloración. A ver otra vez, Guadalupe. Perdón. Creo, creo que más bien se le prendió el audio. Eh, y entonces, en esta valoración, eh, ¿a qué voy? A que yo no sé si la perito que hace este dictamen para determinar daño eh, se conozca, ¿no? O sepa que se tienen que aplicar otro tipo de instrumentos, que en el área forense no se trabaja con pruebas proyectivas, sino que se trabaja con instrumentos psicométricos, objetivos, que tengan escalas de validez, eso dicen los libros, ¿no? Eso dicen los autores que hablan de cómo elaborar una pericial psicológica. Y entonces ella no está siendo honesta porque ni tiene los instrumentos, ni los usó, ni los conoce, o si los conoce no los aplicó, y entonces está haciendo un trabajo deficiente, el cual es muy fácil tirarlo dentro de todo el proceso y obviamente, ¿no? Eh,
al tirar ese trabajo porque no cumple con la metodología que se requiere para poder llevarlo a cabo, estaríamos hablando que la parte demandada, no le voy a decir víctima, porque en el área civil no se le da ese nombre, pero finalmente pues es víctima por la circunstancia de la negligencia médica y entonces se va a quedar sin nada. Y eso como consecuencia de alguien a quien contrataron y que no cumple con el perfil para poder realizar este tipo de trabajo. Eso tiene que ver con la ética profesional. Vamos a ir señalando también dentro de esta parte de este manual, pero sí me es importante poderles ejemplificar esto que les estoy diciendo porque tiene que ver con la ética. A veces no es solamente el que nos contraten y que podamos decir que sí, sino que nosotros tengamos que ser honestos y poder determinar si tenemos el perfil para poder hacer ese tipo de evaluaciones específicas. Tengo muchos años ya trabajando en esto y también tengo las áreas específicas a las cuales me dedico y en las cuales elaboro dictámenes como esta, que es la de hacer evaluaciones médicas psicológicas y las trabajo evidentemente con una colega médico para que se haga como lo dice la ley, ¿no? Que se tiene que hacer médico psicológico, no dice médico, no dice psicológico, dice médico psicológico. Y entonces, en este sentido, el poder uno primero, antes de aceptar el trabajo, es decirse a sí mismo y poder ser honesto con uno cuanto a conozco este área en la cual me están solicitando que pueda realizar una evaluación psicológica, si la conozco, asumir entonces el cargo y hacer los planteamientos de la investigación y empezar a trabajar dentro de lo que es este trabajo especializado que me están pidiendo. Pero si no lo conozco, si nunca he hecho ningún trabajo, si no tengo la capacitación y los instrumentos para poder hacerlo, entonces ahí no tendría yo que estarlo aceptando. Ahí es en donde aplica la ética profesional. Vamos a ir viendo un poquito como más amplio esta parte. Quiero comenzar con esta portada en donde les pongo las las dos páginas principales de cada uno de los protocolos. Y el del lado izquierdo, mi izquierda, que es de color blanco, es el primer protocolo que se estuvo utilizando y que así se llama, ¿no? Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que, o también llamado Protocolo de Estambul, ¿no? Como su nombre lo dice, es un protocolo. Y la finalidad de poder crear este protocolo fue para que se pudiera homologar las formas en que se hace la investigación de tortura, pero no cualquier tipo de tortura, sino la investigación de tortura, pero de aquellas personas que son torturadas cuando son detenidas y son acusadas de un delito, y en el inter de esa detención es en donde se lleva a cabo la tortura. Quienes están involucrados dentro de la tortura, quienes están involucrados como personas que ejercen estos actos de tortura, son personas que pertenecen a una institución pública. Y en algunas ocasiones no lo hacen de manera directa, pero dan las órdenes para que estos actos se lleven a cabo. Y entonces, como una forma de poder buscar
que se realizara de la misma manera en los diferentes lugares en donde se aplica la tortura. Cuando hablamos de aplicar la tortura, estamos hablando del protocolo de Estambul. Se va a aplicar cuando la tortura es llevada a cabo por parte del Estado. Es el Estado el que está involucrado. Y cuando hablamos del Estado, pues hablamos del gobierno, hablamos en el caso de México, pues hablamos de las diferentes eh, áreas en donde vamos a tener personas que se dedican, ¿no? Como a la parte de la seguridad, o que también le podemos llamar como las fuerzas castrenses, ¿no? Y entonces en México estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de la Marina, estamos hablando del Ejército y estamos hablando de las diferentes policías, tanto a nivel federal como a nivel estatal, todos ellos involucrados y desde el momento en que se involucran, lo hacen como parte de lo que van necesitando para poder llevar a cabo su investigación. En muchas de las ocasiones se considera que estas formas, ¿no? En donde hay agresión son las formas que se utilizan para poder obtener información que les pueda servir dentro de la investigación. Los objetivos por los cuales se da la tortura son muchos. Nada más habría que irnos a revisar lo que son las definiciones. Pero los objetivos por los cuales se lleva a cabo este tipo de acto, pues obviamente son muchos y desde hace mucho tiempo se ha ligado la parte de la tortura como con el conocimiento de la verdad. La realidad es que no es así, nada más lejos, ¿no? De la realidad, porque cuando a una persona la detienen y la torturan, es para influir a través de este tipo de acto, como lo es la tortura, es para influir en el tipo de respuestas que la persona pueda dar. Y desde ahí estamos hablando de una total violación de los derechos humanos. México, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho cuando han venido a revisarnos como país por parte de la ONU, se dice que la tortura es parte del tipo de investigación que se hace en México y los porcentajes de las personas que son torturadas al momento de que son detenidas son muy elevados, sobre todo en delitos como bastante específicos, como lo son delitos de secuestro o delitos de trata de personas o delitos de delincuencia organizada o delitos de pronto que van ligados como a homicidios, ¿no? Pero también vamos a encontrar que en muchas ocasiones no necesariamente puede haber un delito atrás, sino puede haber la configuración de un delito y esa configuración de un delito por parte del Estado como una forma de frenar y de poner un alto a ciertas conductas que puedan las personas estar teniendo y que sean perjudiciales para el Estado. Y cuando hablo del Estado, me refiero como a los que están dentro de estos grupos de poder. Y un ejemplo claro de ello fue cuando se llevó a cabo la tortura que hicieron y que terminó también, ¿no? Un personaje huyendo y otro que ya lo acaban de dejar salir de la cárcel, que es
una autora que ha escrito como muchos libros, entre ellos un libro que es el que le costó que la detuvieran y que pudieran ejercer tortura sobre ella, que el libro se llama Los demonios del Edén. Y ay, ahorita se me va el nombre, pero ahorita me acuerdo. Y esta señora, ¿no? Que ha escrito como muchos, es periodista, que ha escrito muchos libros. Este libro, que se llama Los demonios del Edén, es un libro en donde habla y va puntualizando como todos los personajes de altos rangos económicos, como empresarios, políticos, cómo pertenecen a una red de pornografía infantil en Cancún, Quintana Roo, y cómo logran, ¿no? A través de esta red, pues, abusar y hacer lo que quieran con niños de las diferentes edades sin que la ley pueda hacer absolutamente nada por el poder tan grande político que tiene. Y obviamente eso implica, ¿no? Implicó que cuando ella sacó el libro, pues nadie se lo quisiera editar por las prohibiciones que estaban hacia ella, hacia ajá, gracias, Moni. Sí, es Lidia Cacho. Y y entonces, esta parte de no dejarla o de incluso ella en entrevistas dice que le ofrecieron mucho dinero. Ella tiene como fundaciones que se dedican a atender a víctimas de violencia y entonces le dijeron que le daban como mucho dinero para que pudiera usarlo con sus víctimas. Por supuesto que se negó y entonces lanzó el libro y eso implicó que la mandaran matar. Obviamente no la pudieron matar porque como es periodista, ella ha tenido como de su lado, como a toda la gente, es decir, todo lo hace público y todo lo hace público y cuando la detuvieron fue muy público y entonces obviamente si la habían detenido no podían desaparecerla porque sabían, estaba anotado quién la había detenido, quiénes la habían detenido, y lo único que hicieron fue meter a los policías que la estaban deteniendo y acusarlos por el delito de tortura, pero estos policías pues llevaban ordenamientos del que estaba en ese tiempo como gobernador, que se apellidaba Marín, y que en Puebla y que le decían el gober precioso, ¿no? Y entonces, obviamente con otros sujetos que tenían como mucho dinero. Es decir, de pronto ella, sin que hubiera cometido ningún delito, como es alguien que representa un problema para el Estado, entonces también la van a mandar torturar o a desaparecer. Cuando hablamos de la tortura es el primer paso en muchas de las ocasiones cuando los personajes son personajes que eh, representan como un problema grande para los que están como gobernantes, entonces también puede mandárseles a desaparecer. Y la prueba de ello es las grandes cantidades de personas de desaparición forzada que tenemos. Ocupamos el primer lugar en desaparición forzada y quienes están involucrados dentro de esa desaparición forzada, por supuesto que son las fuerzas castrenses en contacto y de esta forma en que se corrompen con la delincuencia organizada y entonces las personajes que les son incómodos porque atentan principalmente con su economía, entonces va a suceder que los manden desaparecer.
Por eso es que, y eso ha estado durante muchos años. Creo que los que ya somos un poco más grandes, pues podemos entender, aunque todavía no tan grandes como para poder haber nacido en el 68, ¿no? O sea, eh, pero creo que eso es como lo más cercano que pudiéramos tener, ¿no? En cuanto a estas formas en donde el gobierno finalmente lo que hace es buscar de todas las maneras quitar a quien le representa un riesgo y quien le representa un problema. Y lo que pasó en el 68, pues por supuesto que es una forma en donde podemos darnos cuenta de qué tan sencillo es obrar con todo el aparato del Estado, ¿no? Y bueno, los que sean muy jóvenes, vean el libro, ¿no? Compren el libro o vean la película y entonces se podrán dar cuenta de todo esta parte del control y las formas que utilizaron para el control en donde muchos estudiantes perdieron la vida, ¿no? Por lo tanto, esta forma, ¿no? De ejercer control y en donde se lleva a cabo mediante actos de tortura, no nada más es en México, es a nivel mundial. Por lo tanto, desde diferentes organismos a nivel internacional han buscado que todos los estados y todos los países puedan allegarse a firmar convenios en donde se comprometan que tienen que terminar con métodos de tortura existentes dentro de su comunidad. México firmó ese tratado y entonces a partir de ahí formamos parte, ¿no? Y no solamente formamos parte, sino tenemos que comprometernos, poder evitar, poder, cuando no se puede evitar, investigar, poder hacer que los culpables tengan que pagar y poder resarcir el daño a las personas que son torturadas por parte del Estado. Este manual, que cuando se elaboró y se empezó a trabajar con los primeros manuales, para poder buscar, homologar la misma forma que se aplique a nivel internacional en la investigación de tortura, eh, surgió o se empezó a formar por ahí de el 2000, en 1999, y se formó un primer manual y después el que ya se quedó como ya revisado para que pudiera ser funcional para todos los que lo íbamos a necesitar en esa investigación fue en el 2004. A partir de esa fecha se dio como todo un boom, por lo menos en México, de poder realizar las primeras evaluaciones médicas psicológicas mediante el protocolo Estambul. El protocolo Estambul anteriormente nos llegaban a las fiscalías unos formatos en forma de libro en donde venían en una caja individual por cada protocolo, lo voy a decir de esa manera, y traían hojas calca, muchas, como 10, y entonces se llenaba, ese protocolo se llenaba a mano y tenías que recargarte como muchísimo para que pudiera pasar a la calca 10 y entonces una vez que terminabas la primera hoja, que era el documento que se tenía que ir con el Ministerio Público, pues ya lo despegabas y le ponías su grapa
y los demás pues ya eran las copias que ibas mandando a las diferentes áreas. Venían ese tipo de libros, ¿no? Ese tipo de formatos venían en cajas con hologramas para que no se perdiera, ¿no? Y no se hiciera de manera inadecuada esta búsqueda de tortura. Este manual, que se llama Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es la forma en que se tiene que llevar a cabo la investigación de tortura, ¿no? Por ahí me dice Callejas que se distorsiona el audio. ¿Me escuchan los demás bien? Yo sí escucho bien, no sé los compañeros. Ok, Moni también dice que escucha bien. Espero que nos podamos seguir escuchando, Callejas, y si no, a lo mejor pudiera ser que sea tu internet. Luego entonces, con esta parte, con este protocolo que se crea, ¿no? Con este manual que se crea, pues de alguna forma sirve para que se pueda homologar, ¿no? Las formas de investigación de tortura a nivel internacional y nosotros a partir de esa fecha, del 2004, empezamos a hacer uso de este protocolo de color blanco. Este protocolo de color blanco lo estuvimos usando durante todo 2000, todo el 2000 hasta el 2022, por ahí por julio del 2022 que salió el nuevo protocolo. Y el nuevo protocolo es el que tengo del lado a mi derecha, que es el de color azul. Y entonces después de 20 años de trabajo, se juntaron nuevamente los especialistas para poder recoger toda la información de todos los que habíamos estado trabajando a nivel internacional y entonces decidieron que lo tenían que actualizar. ¿De qué manera se actualizó? Bueno, se aumentaron numerales. Ahí este protocolo no trae artículos, trae algo que se llama numerales. Entonces se aumentaron numerales y se aumentaron capítulos. Y entonces, para las personas que estuvimos trabajando desde antes y durante muchos años, durante más de 20 años utilizamos este primer manual, pero a partir del 2022 tenemos la obligación de usar este segundo manual. Los numerales se modificaron porque como ampliaron algunos, entonces se recorrieron los números y entonces ya no podríamos trabajar con el mismo. Sin embargo, a los que nos tocó la transición, pues si hicimos algún dictamen en donde utilizamos el protocolo hasta el 2022, cuando vayamos a defenderlo tendremos que hablar de ese protocolo, pero todos los estudios que podamos realizar a partir de mediados del 2022 a la fecha, pues entonces tendremos que hacerlo utilizando este manual actualizado. Así lo van a encontrar este, de color blanco el primero, de color azul el segundo, es el mismo, solamente que lo que vamos a encontrar es que aumentaron varios numerales. ¿Qué contiene este nuevo manual? Bueno, en el capítulo 1 tiene cuáles son las normas y los estándares jurídicos a nivel internacional.
En el capítulo 2 tiene los códigos éticos relevantes, que eso es lo que vamos a ver nosotros, el capítulo 2. En el capítulo 3 tiene la investigación legal de la tortura y los malos tratos. Este manual es una maravilla y es una maravilla porque ahí te dice todo lo que tienes que hacer, hasta la parte legal te viene diciendo cómo lo tienes que hacer y cuáles son las áreas que se tienen que investigar y cómo se debe de llevar a cabo la investigación. En el capítulo 4 viene las consideraciones generales para entrevista. En el capítulo 5, las pruebas físicas de tortura y malos tratos, que es prácticamente el capítulo donde viene la parte de la investigación médica. En el capítulo 6, pues vienen las pruebas psicológicas de tortura y malos tratos, que tiene que ver con todo el apartado psicológico de lo que tenemos que hacer nosotros dentro de una investigación para tortura, para poder evaluar tortura. Y cuando hablo de poder evaluar tortura desde la parte física y desde la parte médica, quiero decirles algo importante. La palabra tortura es un término jurídico, no es un término ni médico ni es un término psicológico. Nosotros no vamos a determinar si la persona tiene tortura. Quien va a determinar si hubo o no hubo tortura va a ser un juez en base a todos los elementos que nosotros le estemos proporcionando. Nosotros vamos a decir dentro de la investigación que me toca desde la parte psicológica o desde la parte médica, lo que vamos a decir es que los mecanismos que se ejercieron en la víctima y que el manual de protocolo de Estambul lo señala como métodos de tortura son tales. Y ya los vamos a ir describiendo cada uno de los mecanismos que se llevó a cabo y que se dio como toda esta parte de poder señalar que está existiendo como un daño, ¿no? Y que ese daño, la bibliografía lo refiere como características propias de las personas que han sido torturadas. A nosotros nos toca decir qué sintomatología tiene, pero no podremos nosotros, ¿no?, determinar si tienen o no tiene tortura, porque eso es una cuestión jurídica y eso lo determina un juez. Este manual, este nuevo manual, tiene 2 capítulos adicionales que el manual del 2004 al 2022 no tenía. ¿Y cuáles son esos 2 capítulos adicionales? Bueno, pues el capítulo 7, que es el papel de los profesionales de la salud en la documentación de la tortura y los malos tratos en los distintos contextos. Ahora, todos los que nos dedicamos a la salud y si de pronto llega un personaje en donde trae lesiones que se presupone que pudieran ser como parte de mecanismos o actos en donde pudo haber sido torturado, bueno, nos toca hacer no solamente la revisión, sino también la búsqueda adecuada y poder señalar si fue tortura, solicitar que se haga una investigación. En el capítulo 8, bueno, pues nos dice cómo es la implementación de este protocolo de Estambul. Para mí era importante que pudiéramos ver todos estos elementos porque todo va encaminado hacia lo mismo, solamente que pues como ir dando la parte introductoria y la parte del orden. Nuestro nuevo manual, pues entonces se llama Manual de la Eficacia
investigación y documentación de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y de pronto nosotros pudiéramos pensar que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son lo mismo y no son lo mismo. En algunas ocasiones se dan en conjunto, casi siempre cuando hay tortura hay tratos crueles, pero en algunas ocasiones pudiéramos encontrar únicamente tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el 2001, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó la primera edición del Protocolo de Estambul, que posteriormente se actualizó en el 2004, lo que les estaba diciendo hace un momento. Desde el 2001, digamos que se publicó esta primera edición del Protocolo de Estambul. Desde esas fechas se ha venido utilizando en contextos médicos, legales y contextos de otro tipo, ¿no? Eh, es decir, desde la parte jurídica, pues, ¿no? En todo el mundo como una valiosa herramienta práctica que le permite al Estado poder hacer una adecuada documentación de tortura y una vez que se haga una adecuada documentación, poder buscar que los culpables tengan que pagar por los actos que realizaron y también que a la víctima se le pueda resarcir por el daño ocasionado. Y es lo que se pretende, pues, ¿no? A partir de este manual y estos acuerdos internacionales en los cuales México forma parte, ¿no? Lo que les decía en el 2022, pues se da la actualización. A pesar de que se ha tenido un proceso legal, un proceso político, institucional, en la ley y la práctica, el trabajo para combatir y prevenir la tortura, pues está lejos de terminarse, ¿verdad? Les decía hace rato que tenemos, ¿no? eh, primer lugar en desaparición forzada y también tenemos el primer lugar en tortura en México. Y entonces, la verdad es que aun cuando pueda existir por parte de la ONU estas revisiones constantes en donde se le insta al gobierno mexicano que tenga que realizar el trabajo o las investigaciones en personas que cometen delitos sin que haya este tipo de actos de tortura, ¿no? Eh, Esto se vuelve como muy difícil porque finalmente vivimos como en un sistema de doble moral en donde el propio sistema es el que se encarga de perseguirte, es el que se encarga de golpearte, de lastimarte, de torturarte, y después resulta que la propia institución o el propio gobierno es el que se va a encargar de resarcir, de ponerte un perito que te evalúe y después de resarcir como un tanto el daño realizado. La verdad es que cuando hablamos de toda esta situación en donde se ve involucrada de manera directa lo que es el Estado, pues se vuelve muy complicado que sea el propio Estado el encargado de cometer este tipo de conductas y que sea el propio Estado el que te tenga que evaluar. Entonces, no puede ser ni juez ni parte y eso aquí en México sigue siendo y por supuesto que todos los que
realizan ¿cómo decirlo? Como los que realizan este tipo de actos, ¿no? Este tipo de acciones, como lo es el violentar los derechos humanos cuando la persona es detenida, pues se vuelve como parte del propio sistema, el propio sistema te da cabida para que lo puedas hacer y después resulta que el propio sistema es el que te tiene que evaluar y decir que efectivamente fuiste víctima de actos que se presuponen tortura y entonces es el mismo Estado el que va a decir, por supuesto que no tienes nada, a pesar de que sí tengas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no va el Estado a decir, así yo la lastimé o yo lo lastimé y ahora sí está bien, le voy a pagar. Lo que menos quiere hacer es precisamente pagar. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar en muchos momentos que al no querer pagar, van a empezar a negar la tortura, la existencia de la tortura, y entonces van a decir que no es cierto, que no los torturaron, aunque haya mucha evidencia, ellos se van a mantener en ese sentido de decir que ellos no son responsables. Toda una situación bastante pesada, ¿no? Diría yo. Yo te agredo, yo te persigo, yo te maltrato, yo te torturo como instancia gubernamental y después niego todo eso que te hice y si tengo en mis manos la posibilidad de comprobar que efectivamente no tienes nada, aunque sí lo tengas, pero yo como Estado voy a decir que no lo tienes, ¿no? Pues lo voy a hacer porque eso implica el poder seguirnos protegiendo como nación, le voy a llamar como nación, como grupo político, como grupo de dinero, como grupo poderoso, ¿no? Entonces, a través de este manual, pues lo que se buscaba siempre fue fortalecer, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de lo que señala dentro del manual y quiénes fueron quienes lo llevaron a cabo. Pues por supuesto que muchos participantes de diferentes países del mundo y de alguna manera los participantes, todos conocedores a nivel internacional de todo lo relacionado a derechos humanos, a medicina, psicología, derecho, de tal forma que entre todos estos investigadores formaron este manual que nos sirve y que nos ayuda de alguna manera a poder homologar y hacer una adecuada investigación cumpliendo con todos los elementos que se necesita. Y para todos los que nos dedicamos a realizar este tipo de conductas para que vamos a tener frente a nosotros, bueno, no es conductas, este tipo de trabajo, le voy a poner trabajo, este tipo de trabajo y que vamos a tener enfrente la posibilidad de analizar a personas que han sido, por circunstancias que sean, han sido torturadas, pues entonces nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad para que esto pare, para que los encargados de realizar este tipo de actos tengan que pagar por lo que realizaron y también para que se pudiera resarcir el daño ocasionado en las víctimas, ¿no?
decíamos, les explicaba de estos los capítulos, ¿no? Y como estos capítulos adicionales, pues van a complementar la información que ya veníamos manejando en el primer manual. Hasta acá no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con respecto a estas generalidades que estamos manejando. ¿Nadie? No hay preguntas en el chat, maestra. Vamos a seguir. Comentarios. Ajá. La tortura es uno de los crímenes más atroces conocidos por la humanidad. La tortura es intencional, es dolosa. En la tortura, a través de ese dolo que se encuentra atrás, en donde la persona que la comete, estamos hablando de conductas bastante perversas y en donde la víctima, en el momento en que se ejerce hacia ella, pues obviamente está en una total desventaja. La tortura es una conducta que cuando se ejerce se busca provocar de forma intencional un dolor físico, un dolor psicológico. Algunos documentos internacionales le ponen grave, pero también resulta que eso de gravedad venía a complicar las cosas, porque si le poníamos grave, entonces podríamos decir, ah, bueno, pero es que sí lo golpearon, pero no fue grave, y entonces ya se lograba, ¿no? Como salvar y decir que no había sido tortura. Y entonces, afortunadamente, nuestra ley en su definición no trae ese término de grave, pero hay toda una situación bastante perversa en la parte del sujeto que ejerce y que realiza este tipo de dolor físico y este tipo de dolor mental. Eh, lo grave de esta tortura es como en muchos países quien la ejerce, pues obviamente es el Estado o es bajo el permiso del Estado con la única finalidad de poder en un primer momento, ¿no? Obtener la verdad, en otro segundo momento obtener información. En el caso de las personas que cometen delitos, en un primer momento obtener una declaración en donde él pudiera aceptar, ¿no? Que efectivamente cometió dicho delito. Y hay varios objetivos por los que se lleva a cabo. De hecho, uno de los objetivos también es que se puede llevar a cabo por cuestiones de discriminación, o también se puede llevar a cabo por cuestiones de investigación. Es decir, así se hacen las investigaciones en México. Y, y, este, y también pudiéramos decir que se puede llevar a cabo porque cualquier otro índole, dice la definición de la ley, es decir, porque les da la gana, ¿no? Y entonces, la tortura
al ser cometida por el Estado o por personajes que son parte del Estado, se va a buscar en todo momento ocultarla. Porque se tiene el poder, porque se tiene la posibilidad de poder ocultarla. Y entonces, cuando las personas tienen el poder, pues obviamente estamos hablando de van a hacer con lo que quieran con ese poder. Entre ellos, negar la existencia de la tortura en México. Hubo de las últimas, no recuerdo, creo que fue en el 2017, de las últimas visitas que tuvimos por parte del comisionado de la ONU, y vino a hacer como toda una supervisión a México. Y entonces en esa última visita él dijo que se utilizaba la tortura con fines de investigación criminal aquí en México. Por supuesto que en aquel tiempo, no recuerdo en qué fecha fue, pero estaba Peña Nieto como presidente de la República, y entonces el Osorio Chong, que era su secretario, ¿no?, de gobierno, dijo que cuando el relator de la ONU dijo esto, que la tortura era utilizada con fines de investigación, que muchas de las personas detenidas aquí en México habían sido torturadas como parte de la investigación, salió Soroshon y dijo que no era cierto, ¿no? Se dijeron ahí a nivel público, ¿no? Negando Osorio Chong todo lo que había encontrado el relator, y pues por supuesto que dijo que las cosas no eran como el relator lo decía. Y bueno, también salió el relator a defenderse, ¿no? Pero tiene que ver con esa parte, pues. Es decir, de pronto no es tan fácil para nosotros tener que asumir que efectivamente, ¿no?, somos uno de los países que ocupa los primeros lugares en este tipo de delito. Afortunadamente ya es delito. Antes solamente se investigaba como parte de violación hacia los derechos humanos. Pero a partir del 2017, cuando ya empezamos a tener lo que es la ley, nuestra ley, para poder sancionar la tortura, pues la tortura se convierte en un delito, y en ese sentido, cuando ya la tortura se convierte en delito, se empieza a hacer las investigaciones y a castigar y a meter a la cárcel a las personas que participan en estos actos. Aunque han sido muy pocas las personas que han llegado a la cárcel por esos delitos, pero se pretende que pueda aumentar y que realmente el Estado se tenga que comprometer, ¿no? Entonces, esta parte de poder cumplir con que ahora ya nada más, ahora ya no nada más se persigue la tortura como violación a los derechos humanos, sino que ahora ya se persigue como un delito, y eso es con la finalidad de que pueda disminuirse este tipo de acto en las personas que detienen y que son acusadas de delitos. Es importante cuando hablamos de tortura, ¿verdad?, que todos los actores que pertenecen a estos grupos burocráticos, a estos grupos de poder, a estos grupos económicos, ¿no?, que se tengan que tomar las medidas adecuadas para poder evitar el mal uso de lo que es este tipo de
actos y obviamente se busca que a través de las investigaciones que se hagan y también en donde se nos pide, ahorita lo vamos a ver en los códigos éticos, en donde nosotros tengamos también la obligación de denunciar este tipo de conductas, nosotros como especialistas, al, al poder denunciar este tipo de conductas, se busca que se vaya cada vez limitando y que sean menos las personas que tengan que sufrir de esta tortura física y esta tortura psicológica, ¿no? Entonces, eh, este compromiso que tenemos los profesionales en cuanto podamos tener acceso a personas que traen lesiones que se presuponen son como consecuencia de tortura, entonces se tiene que plasmar en las evaluaciones que se han hecho de estas víctimas a fin de que se pueda evitar que los que realizan este tipo de actos salgan exonerados y salgan protegidos por parte de los que están en el poder y que no tengan ninguna responsabilidad. Todo eso va encaminado de esta forma. Sin duda alguna, cuando hablamos de tortura, hablamos de todo el Estado. De pronto tenemos aquí una escala, bueno, una tablita en donde nos dice eh, la tortura que ha existido en los últimos años por estado. Y si se dan cuenta, todos los estados están punteados en esta tortura, en los momentos en donde la persona es detenida y en muchas de las ocasiones es torturada antes de que la pongan a disposición del Ministerio Público. Cuando la ponen a disposición del Ministerio Público, pues obviamente ya va más que lastimada, ¿no? Tlaxcala, Aguascalientes, vean todos los estados, ¿no? Baja California. Y entonces ahí nos dan los porcentajes y nos dice que son los porcentajes de las personas que las torturan durante la detención y el traslado a la agencia del Ministerio Público. Y si se dan cuenta, son porcentajes muy altos. Tlaxcala diríamos entonces que el 89%, en Aguascalientes el 89%, Jalisco 87%, Michoacán 87%, ¿no? Y así consecutivamente cada uno de los estados nos van a ir marcando cómo se da en cada uno de los estados esta tortura mediante las detenciones de personas que son acusadas de delitos. Vamos entonces, en estas normas y estándares jurídicos internacionales, pues van a verlo ustedes cuando vean la parte legal. Y entonces vamos a pasar a lo que serían los códigos éticos relevantes. Les decía hace un momento, comencemos con la parte de que si yo voy a hacer una evaluación médica psicológica para determinar actos de tortura, el primer elemento que debo de tomar en cuenta es precisamente el aceptar un trabajo si es que estoy formada y tengo los conocimientos para ello. Si no estoy formada académicamente, ni tengo los conocimientos académicos ni de práctica para poder llevar a cabo este tipo
de evaluación, pues entonces como tal tendría que decir que no conozco de esa área y tendría yo ahí que estar como aplicando esta parte ética para lo que serían este tipo de evaluaciones. Nos dice el manual, acuérdense que les decía que era el capítulo 2 del manual, en donde viene marcado todo lo referente a la parte de las normas éticas. Nos dice que las normas éticas se establecen principalmente de dos formas. El primero es a través de instrumentos internacionales que son elaborados por organismos como las Naciones Unidas, y el segundo es por códigos de conducta redactados por las propias profesiones o asociaciones que son representativas a nivel nacional e internacional. Es decir, nosotros nos tenemos que ajustar como profesionistas a ciertos códigos de conducta. Y esos códigos de conducta, ¿quiénes los van a redactar? Los van a redactar los propios profesionales de nuestra área con respecto a lo que tenemos que hacer y lo que nos está prohibido hacer. También pudiéramos decir que como parte de estas normas, ¿no? Está el que a través de instrumentos nacionales e internacionales también se establezca lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Estos principios fundamentales, ¿no? Tanto en instrumentos internacionales como en códigos de conducta, se van a centrar principalmente en las obligaciones que tiene el profesional con los pacientes y con la sociedad en general. Nosotros, como especialistas en las áreas en donde nos movemos y como responsables del tipo de trabajo que vamos a hacer, tenemos que centrarnos en algo importante y nuestro objetivo desde el momento en que estamos relacionados con toda esta parte ligada a la tortura, a la violación de las personas, nos corresponde a nosotros mantener la integridad de la profesión y garantizar que no se abuse del poder y anteponer sobre todo la salud del paciente. Esta parte se vuelve bien importante porque vamos a ver más adelante que de pronto las personas las internan muy rápido en las personas que son acusadas de delitos las llevan en muy corto tiempo a las cárceles, ¿no? Ya como, pues como contención para tenerlos ahí mientras se lleva a cabo la investigación. Y entonces a nosotros, una vez que ya está ahí, pues nos toca mantenernos desde la parte de la integridad de lo que mi profesión me marca y lo que me dice de lo que se puede permitir y no se puede permitir. En todo momento se tiene que anteponer la salud del paciente. Les decía que se habían modificado los capítulos y que dentro de estos capítulos teníamos también todo lo relacionado a el actuar de nosotros como médicos y como psicólogos. Sin embargo, en este nuevo manual ahora ya nos habla de los principios comunes, perdón,
en los principios comunes en cuanto a los códigos relacionados con la parte profesional del derecho. Anteriormente no decía lo que tenían que hacer los colegas que se dedican a la parte del derecho. Ahora sí, ya lo estipula dentro de este nuevo manual. Estos son los que yo les digo que son los numerales. No son artículos, son numerales. Ustedes van a encontrar en todo el manual, ya nos tocará revisar en las clases algunas partes, que viene por números y eso se llama numerales. Y cada numeral te va a ayudar para poder identificar y ubicar ahí lo que estás necesitando para todo tu proceso de evaluación. En el numeral 132 nos dice que los profesionales del derecho desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, incluido el derecho absoluto, el derecho inderogable a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuáles son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? En donde a la persona el tipo de acto que cometes sobre su persona lo haces de alguna manera en donde exhibirlo y poder tomarlo como burla, como burlarse de determinadas situaciones que pudiera estar, que se pudieran estar presentando y que nosotros no estemos haciendo nada, pues entonces no estaríamos cumpliendo con la función que tenemos, ¿no? Por eso dice que es fundamental esta defensa para la víctima. Y cuando hablamos de la tortura, bueno, dentro del manual viene especificado este tipo de conductas que pueden interpretarse como tortura y cuando hablamos los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tenía que ver con la burla, les decía hace un momento. Y cuando digo de la burla, les voy a poner un ejemplo. Había una chica que la detuvieron y los familiares, bueno, les tocó, y la detuvieron por algo bien absurdo. Los familiares vivían, ella y los familiares vivían exactamente frente a una casa que tenía el presidente municipal y que la usaba para ir a hacer fiestas. Entonces, en una de esas, ella necesitaba mover el carro, salir y no la dejaban porque todos los carros estaban estacionados ahí frente a donde ella tenía que salir y entonces fue y les pidió que si se podían quitar y de ahí es que se desató todo, ¿no? Pero una vez que llegan a separos, le piden a la señora que se quite la ropa, que se desnude y así lo hace porque no te queda de otra más que obedecer. Y entonces se desnuda y la hacen que camine como si estuviera en una pasarela ahí alrededor del lugar en donde tienen a los, en donde tienen a los que están detenidos, ¿no? A los policías que los tienen ahí y que hay más detenidos. Entonces, ella, ¿no? Pues la hacen que pueda exhibirse como si estuviera en una pasarela
y se empiezan a burlar de ella y entonces le empiezan a decir, ah, ya viste, que tienes las nalgas bien aguadas y ya viste, y entonces empiezan a burlarse de sus senos, de su estómago y esos son los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Me ha tocado en ocasiones en donde a algunos de las personas los hacen que recojan el excremento con las manos y eso son tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes, ¿no? ¿Quiénes son los que van a defender? Pues obviamente los abogados. Por eso nos dicen este numeral. Dice que las obligaciones éticas de los jueces, de los fiscales, de los abogados, se articulan en las normas y códigos éticos desarrollados por las Naciones Unidas y por las normas internacionales, las asociaciones regionales y naciones de profesionales del derecho. Quiere decir que estas obligaciones, pues obviamente están ya ahí marcadas, ¿no? Dentro de lo que son los códigos. Y no solamente a través de estos acuerdos internacionales, sino también la parte como que le corresponde desde lo que es la ley, que dice que tiene que hacer cada uno, desde el juez, el abogado y el fiscal, ¿no? Siempre tenemos que estar como muy al pendiente para poder cumplir con lo que se nos asigna como profesionistas que somos. El numeral 33 dice que los profesionales del derecho deben desempeñar sus funciones sin restricciones, sin incentivos, sin presiones, sin intimidaciones, sin influencias o interferencias indebidas, directas o indirectas, o por cualquier motivo, o derivado de una exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra índole. Es decir, de pronto, todos los que desempeñamos un cargo, ya sea desde la parte pública o ya sea desde la parte personal, el trabajo que tenemos que hacer evidentemente tiene que ver con esta parte de no recibir incentivos y de poder hacer las cosas de forma adecuada, ¿no? Sin beneficiar a nadie, sino más bien el hacerlo desde la parte de la objetividad, desde la parte del cumplimiento, desde la parte de la ley, ¿no? Desde la parte de la integridad. Todo eso es lo que nos corresponde. Dice que los profesionales del derecho también deben observar la conducta o la conducta en todo momento, que deben mantener los más altos estándares de integridad, de decoro y apariencia, de honor, dignidad, competencia y diligencia. ¿Cuánto, verdad? En cuanto a responsabilidades, en cuanto a lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cumplir, pero en todo momento nos debemos de manejar de esta manera, en esa parte íntegra, en esa parte de modificar el honor, la dignidad, ¿no? Todo eso
es lo que nosotros debemos de ser como personas desde el momento en que vamos a trabajar en determinadas áreas, ¿no? Tenemos que ser íntegros, siempre. Los jueces y fiscales tienen el deber de garantizar la igualdad de trato a todas las personas sin discriminación ni prejuicios. En este sentido, cuando se traten con víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán esforzarse por minimizar las victimizaciones o traumas. Fíjense qué tan importante, y por eso con respecto a los niños hay estos protocolos en donde se pide que se tenga que grabar lo que va a decir y que ya nadie más le vuelva a preguntar. Y que con esa grabación tendrán que trabajar todos los demás profesionistas. Eso es el tener que esforzarse para minimizar la victimización o la revictimización. Y eso, ¿quién lo tiene que ordenar? Pues obviamente el juez. ¿Cuáles son los principios que guían la conducta de los jueces? Deben de promover y proteger los derechos humanos. Si ellos se dan cuenta en algún momento que están llevando las diligencias, que la persona se percibe que tiene alguna lesión en ese momento, tienen que dar parte al Ministerio Público para que se inicie la investigación por el delito de tortura. Debe de decidir los asuntos con imparcialidad de acuerdo a la ley. Eso se hace no nada más en asuntos relacionados con la tortura, sino en asuntos relacionados con cualquier tipo de delito. Decíamos hace un momento que no solamente está plasmado en acuerdos, convenciones, instrumentos internacionales, sino que cada uno de nosotros como especialista tiene sus propios códigos éticos que rigen precisamente toda esta parte que tiene que ver con la honestidad. Y que fue con lo que yo comencé hablando, ¿no? Y que les ponía estos ejemplos en donde desde el momento en que me contratan para un trabajo, pues, y si no sé hacer ese trabajo, pues entonces tendré que decir que no estoy en la posibilidad de poder hacerlo, al menos que yo tenga la experiencia y la formación académica, podré aceptarlo, porque eso es parte de ser ético. En el proceso de las decisiones que se toman, ¿verdad? Los jueces deben ser independientes y poder actuar sin ninguna restricción, que nos cuesta como mucho trabajo y que ahorita es lo que se está peleando, en donde lo que se pretende por parte del gobierno es que el sistema judicial tenga que pertenecer y que las personas eh, puedan elegir de manera popular, cosa que es bastante grave, y que lo que se pelea es que el Poder Judicial es el único que no da rendimiento de cuentas y que no obedece al Poder Ejecutivo, que en este caso es al presidente, y que desde siempre, desde que entró el presidente, han tenido ese problema, ¿no? Porque no han querido hacer lo que él quiere que hagan. Y entonces, pues está bien, no pueden hacer lo que él quiere que hagan, porque tienen que ser independientes para que puedan actuar. Porque si no fueran independientes, entonces hay muchas situaciones y entonces quedamos nosotros en total vulnerabilidad. Si se va a decidir en base a que estoy siendo amenazado o que
Y cuando digo amenazado, pues amenazado por mi jefe, ¿no? En donde de manera directa o de manera indirecta o por cualquier situación me están diciendo cómo hacer las cosas, pues entonces ahí estamos hablando de no cumplir con los estándares éticos a los cuales nosotros nos debemos. Los jueces, para proteger a las personas de la tortura y los malos tratos, deben tener el conocimiento suficiente del protocolo de Estambul y también de sus principios rectores, ¿verdad? Para que en base a ello puedan también ser parte de del trabajo que les compete y que les corresponde, y que en base a ello puedan escuchar, puedan revisar las pruebas que se integran, puedan escuchar el cómo cada uno de los especialistas va a ir y va a hablar de la tortura que se vivió, que no se vivió por parte de la víctima, y en base a esos conocimientos podrían ellos de alguna manera mantener esa objetividad en base a lo que ya conocen del manual y ser, pues obviamente, beneficiar a la razón, no beneficiar a ninguna de las personas, sino el que tenga la razón. Ese es el que se tiene que beneficiar. Nosotros decimos que los que trabajamos desde la parte médica, psicológica, no nos debemos a ninguna de las partes jurídicas, nosotros nos debemos a la razón, y el trabajo que hagamos tiene que ser un trabajo científico. Y entonces nosotros no vamos a inventar ni vamos a dejar de poner cosas que existen con la finalidad de favorecer alguna de las partes, porque entonces ahí ya estaríamos nosotros cayendo en esta parte, no. Pues bueno, vamos a dejar nuestra clase el día de hoy aquí y ya continuamos la clase siguiente, que es el día miércoles, para ir dando continuidad a todo esto. No sé si aquí tengan alguna duda ustedes que quieran comentar o que no les haya quedado claro. Si no existiera ninguna duda, entonces, vamos a dejar aquí nuestra clase y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias, maestra. Hasta el miércoles. Gracias, Leonor. Nos vemos el miércoles. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches a todos.